Hey, hola, ¿cómo están todos? Esto es NT593 y para el tiempo que están viendo esto, ya estamos en el 2026, así que feliz año a todos. Jaime, ¿cómo estás tú? Feliz año, mi buen socio. Ahora vamos a hablar de una industria que también la hemos pensado y que tú la vives, obviamente, y es el tema de derecho. Entonces, Jaime, bienvenido, feliz año. ¿Por qué decidimos ahora justamente invitarlos a todos y comenzar a contarles qué tiene que pasar en el 2026 en la industria del derecho? Bueno, muchas gracias, Edgar, y bueno, también un saludo a todas las personas que nos escuchan en este 2026. Y bueno, la verdad que el derecho es un tema fascinante, porque si tú te das cuenta, hay algunos sectores de la economía que no están yendo de la mano con los desarrollos tecnológicos que nosotros estamos viviendo y que vamos a vivir mucho más, ¿no? El tema de inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad mixta, el tema relacionado con la telepresencia, y realmente hay oportunidades enormes para América Latina, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Eduardo, Mirch, Marcelo, bienvenido, feliz año. ¿Por qué transformar el derecho? Y la pregunta que las hago es porque me imagino que todos en cualquier parte del mundo dicen, nosotros ya somos digitales. Si eres un abogado, una firma, los jueces tienen computadoras y todo el mundo piensa que son, bueno, de alguna manera ya son digitales. Pero ¿por qué? ¿Qué más tiene que estar pasando o qué es lo que no está pasando? Entonces, Marcelo, empecemos contigo. Cuéntanos, bienvenido, feliz año. Muchas gracias, Edgar. Te agradezco por este espacio, Jaime, Mirje, Eduardo, socios, amigos, todos en general. Permíteme simplemente empezar por un caso que hace que me apasione por este sector. Y lo vi en Ecuador y lo vi en México. En México, un productor de café de especialidad de Chiapas mandó un lote de este producto, un contenedor chico, a Japón. En el trayecto algo sucedió y empezó una controversia. El acuerdo de venta tenía un contrato muy sencillo que fue un PDF escaneado que intercambiaron, y para poder defenderse, el pequeño productor de Chiapas tenía que gastar una cantidad muy superior a lo que le costaba realmente el café para contratar un abogado para viajar a Japón a ver qué sucedió, para asumir el costo del avión, el hotel, la alimentación, y a la final le salía mucho más caro perder eso, porque pues también la parte japonesa alegaba que no recibió el producto como lo quería, y el japonés no quería desplazarse a Chiapas con todos los gastos y todo lo que representa. En fin, ambas partes perdieron. En una negociación, eso es lo que se conoce como suma cero, un perder-perder, y no hubo una herramienta, un instrumento. Lo mismo sucedió entre un productor de Ecuador que mandó a Corea, y entraron en un conflicto por un acuerdo de exclusividad donde pues básicamente se dio una disputa comercial y no hubo un sistema de mediación. He visto cómo los productores pequeños, sobre todo los pequeños, entran en vulnerabilidad y grandes pérdidas por falta de estos instrumentos que están a la mano de todos, pero no los conocen, y muchos conocen pero no se atrevan a utilizar. Entonces es fundamental empezar a entender qué es el Legal Tech, cuáles son las herramientas, cuáles son las plataformas y cómo utilizarlas, y para eso estamos aquí justamente con Mirje y con Eduardo para abordar esta problemática y las soluciones, y cómo también cambiar esa parte cultural de que la gente ya pueda realmente empezar a adaptarse y a usar más este tipo de herramientas. Y creo que lo que dices es correcto, porque todo cambia tan rápido. Y creo que lo que estamos hablando es que para la gran mayoría, en este caso productores, como tú mencionas, que su negocio es producir, no creo que tengan dentro de su organización equipos legales, tienen que contratarlos. Y por lo que mencionas, justamente estamos hablando de que por temas de comercio internacional son cosas similares del otro lado del mundo. Entonces, Mirch, de tu lado, justamente estamos hablando de comercio internacional. Lo que más hay, obviamente, es actividad comercial por todo lado. México es un país enorme, recibe, envía. Ecuador no es tampoco tan grande, pero lo hace lo mismo. Y obviamente los Estados Unidos, creo que todos sabemos lo inmensamente grande y que todos queremos trabajar con ellos. Entonces, de lo que tú has visto, de lo que tú has hablado, ¿cómo ayudar a esa pequeña, mediana empresa
a que en un ambiente o contexto global, usando herramientas como tipo Legal Tech, ahora puedan tener una opción, poder tener acceso y poder justamente guardar sus intereses. De hecho, es muy interesante cómo funciona el comercio internacional para los pequeños productores y también para las empresas de servicios, porque en la práctica yo he podido ver problemáticas como las que mencionaba Marce, pero en el tema de servicios, mucho en desarrolladores de software, mucho con desarrolladores de semiconductores y de ciertas piezas e incluso proveedores de materia prima, donde precisamente se hace toda la gestión de comercio internacional, pero dejan como en un segundo plano el contrato, como si el contrato fuera una herramienta negativa para el comercio porque lo alenta. ¿Y cuál es el tema ahí? Precisamente el tiempo. El comercio internacional es dinámico y tiene que ser sobre tiempos y costos muy rápido. Dentro del derecho tradicional, si podemos llamarlo así, el contrato tiene que ser físico y con una firma autógrafa de puño y letra. Y no se firman los contratos porque no hay manera de que se traslade una parte al estado de la otra y estén frente a frente firmando. Entonces consideran que con la carta de crédito, con la factura, con la orden de compra es más que suficiente para gestionar. Creo que ese es el primer obstáculo o el primer escalón que tenemos que pasar y decir, no, tú puedes tener un contrato digital con una firma que sea digital. Ya platicaremos de la diferencia entre una firma electrónica y una firma digital, que también es muy importante. Pero estos contratos tienen validez internacional. Hay que dejar de ver el derecho también como una cuestión local. Uno de los temas más importantes con los contratos es el tema de la cláusula de jurisdicción con respecto a la cláusula de solución de controversias, donde en comercio internacional la segunda es la base de todo el contrato, porque se presentan ciertos temas como que no llega el contenedor, que no se paga completo, que la factura tiene algún detalle y no se cayó en cuenta en su momento, los seguros, los gastos, las garantías. Todo este esquema se subsana con un buen contrato, pero si ponemos la cláusula de jurisdicción, estamos violentando los derechos de alguna de las partes. Y eso es también algo que no se cae en cuenta. Los derechos se hacen a la mexicana o al contexto nacional de una de las partes, pero no se abren hacia el contexto internacional. Entonces, creo que esa es parte de la ideología que dentro del Legal Tech tenemos que ir cambiando. Contratos digitales con firmas digitales que tienen 100% validez en el comercio internacional, pero que no lo saben, no están tan seguros de que en uno u otro lugar del planeta puedan tener esta misma validez, cuando de acuerdo con la OMC lo tienen. Eduardo, bienvenido, feliz año. Comercio existe tal vez desde que justamente nos colonizaron nuestros amigos europeos en 1400 y algo. Entonces, ¿por qué ha cambiado? ¿Qué es lo diferente? Comercio ha habido, antes justamente a lo mejor no había tanta conectividad, pero comercio ha existido. Y lo segundo es, efectivamente, como bien lo mencionan tus compañeros, PDFs. Muchos dicen, ya es digital. ¿Cuál es el problema? Entonces, ayúdanos un poco de tu lado, de tu experiencia, a entender por qué hay que justamente tomar cierto tipo de cosas más allá de tener un documento firmado, un PDF, una firma electrónica o una firma digital. Claro que sí, Edgar, con mucho gusto, y tienes toda la razón. El comercio siempre ha existido, el comercio internacional también. Solo tuvimos esta ola de globalización en el mundo y ahora una ola extraña de no sabemos si ya no es globalización, desglobalización, localización, relocalización y cantidad de nombres que se están usando ante las interrupciones que hemos visto geopolíticas a la dinámica que teníamos, pero no al comercio internacional. El intercambio todavía existe, las inversiones todavía existen, todavía está sucediendo, pero de manera distinta y con más, yo lo llamaría fricciones en el camino. Entonces, eso es lo que realmente está sucediendo. Antes de ir a esas dos preguntas que me parecen muy interesantes, solo me gustaría hacer una precisión. Y Mirja, si estoy diciendo, yo no soy abogado, si estoy diciendo algo
algo incorrecto, por favor, corrígeme, pero esta cláusula de jurisdicción para los que no somos abogados es simplemente cuando firmamos un contrato internacional nos sentimos muy seguros. Supongo que estoy firmando con Jaime, por ejemplo. Jaime, firmamos un contrato y Jaime dice, ok, firmas un contrato de que tú me prestas servicios, Eduardo, en México, pero cualquier problema que tengamos lo vamos a solucionar en Ecuador. Entonces esa es la cláusula de jurisdicción y ahí es donde entiendo que Jaime estaría violentando mis derechos. Esas cláusulas que nos hacen sentir muy seguros en realidad son una mala práctica y estamos siendo mal asesorados cuando firmamos un contrato que está haciendo que alguna de las dos partes renuncie a sus derechos en términos de jurisdicción. Entonces, a eso se refería Mirja y es una práctica que hemos visto que es muy común. Ahora, en el comercio internacional lo que hemos visto es la tecnología ha avanzado bastante. Y no me refiero solo al uso que ya tenemos palpable de este tipo de comunicaciones, sino a todo lo que está detrás. Hace 10 años era muy caro tener una videoconferencia a nivel internacional. Hace 15 años era muy caro. Simplemente el uso de recursos, de software, de energía y demás era prohibitivo para la mayoría de las empresas. Hoy ya no. Hoy ya tenemos soluciones y procesadores que nos permiten tener este tipo de comunicación a nivel global. Hace 5 años era prohibitivo para una empresa pequeña, mediana, como bien mencionaba Mirja y Marcelo, tener acceso a una mediación, conciliación o arbitraje internacional. Era prohibitivo. Todavía hace unas semanas conversábamos con gente del medio y nos decían, nosotros acabamos de terminar una mediación, una empresa de energía, un arbitraje internacional. Y el costo, voy a decir un número que se aproxima, el costo, digamos, fue $5 millones, y no me estoy yendo muy lejos. El costo ya con viáticos, con abogados y demás, y ganamos la mediación. Pero el costo fue tan alto que en realidad esos 5 millones ya no nos quedó nada porque con eso pagamos el proceso de arbitraje internacional. Ahora nosotros tenemos y las empresas tienen acceso a este tipo de mediaciones con profesionales de calidad internacional a un costo mínimo porque la tecnología ya lo permite. Hace 5 años, inclusive hace 3 años, no se podía y estas nuevas plataformas es lo que hacen. Ahora decimos, oye, tengo un PDF en línea. Un PDF ya funciona, pero estos PDFs, y existe esta práctica no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, donde podían algunos abogados moverle al PDF, lo editaban y así. Ciertas cosas dentro del PDF que podían modificar con algún software, pueden modificar el PDF. Inclusive vimos esta práctica durante el COVID, gente modificando sus exámenes sus pruebas de vacunas y demás para poder subir en un avión, para poder hacer N cantidad de cosas y lo lograban. Entonces es una práctica que cuando las personas se ven empujadas a hacerla, lo intentan hacer y a veces se salen con la suya. Entonces es digital, pero se puede modificar. Lo que hace la tecnología y lo que hacen los procesos de la firma que hablaba Mirja de una firma internacional en México es la NOM 151, es un sello de tiempo que queda ligado al documento de tal manera que en el momento en que firmamos 2, 3 partes, en ese momento queda ligado un sello de tiempo y aunque no lo vemos nosotros como humanos físicamente, ya está ligado a todo un proceso que valida que ese documento no ha cambiado. Y si le ponemos tecnología blockchain, queda doblemente asegurado. Esos son los estándares internacionales que se utilizan hoy en día. Y es lo que podemos utilizar. El comercio no cambia, pero los humanos seguimos siendo creativos en cómo no hacer las cosas bien y cómo sí podemos hacerlas bien y protegerlas. Eso es lo que no cambia. Jaime, comercio es básicamente dinero. Dinero es tiempo. Dinero justamente minimizar el riesgo. Y hoy tú eres mi experto justamente en todo lo que es comercio internacional. Es increíble cómo hoy, entre 3-4 lugares diferentes, estamos en tiempo real conectados. Y podríamos estar haciendo transacciones, como bien lo menciona Eduardo, Mirja y Marcelo. Entonces, y mencionaron las tecnologías justamente como las firmas electrónicas y el tema de blockchain. ¿Cómo has visto tú, Jaime, que el comercio, o cómo hacer
y por qué los contratos y todo el tema de derecho tiene que acelerarse e ir a la par de lo que estamos teniendo en beneficios de temas justamente tecnológicos, transacciones. Y creo que el mejor ejemplo es la bolsa de valores de cualquier parte del mundo. Las transacciones son inmediatas, los contratos son inmediatos, son on spot y funcionan y han funcionado también por un buen tiempo. Entonces, ¿cómo el resto, las pequeñas y medianas empresas tienen que hacerlo, seguirlo y qué tan grande estamos hablando de escala global? Bueno, la verdad que este era un sueño que yo conversaba hace ya 25 años, en verdad, porque había un tema que a mí me fascinaba mucho, que son los conflictos del derecho. Entonces, en los conflictos del derecho, tú tienes estos temas de cuál ley, ¿verdad? ¿Qué espacio, el famoso venue, dónde realmente vas a poder tener estos temas de conversar alguna disputa? Y después la jurisdicción. Entonces me parece que estos tres temas, que son los conflictos del derecho, ahora realmente tienen la posibilidad y la oportunidad de hacerlos a nivel digital, ¿no? Y eso realmente me parece que es una oportunidad enorme, fantástica, para dinamizar no solamente el comercio internacional, sino realmente toda actividad económica. Imagínate, Edgar, que en este momento podríamos tener realmente esas tres cosas con un tema de mediación y arbitraje en equidad, para que justamente podamos resolver algunas disputas. Y eso realmente es un tema súper importante porque los costos realmente de algunas rencillas o algunos problemas que pueden tener realmente las empresas bajarían de forma sustancial. El espacio, el venue, ¿verdad? Sería el ciberespacio. La seguridad sería básicamente vía blockchain, con este tema que nos comenta justamente Eduardo. Y un tema sumamente interesante de tener el tema de equidad con mediadores y árbitros especialistas en varios ámbitos a nivel global. Entonces imagínate la oportunidad que realmente tenemos en este momento con la utilización de la Legal Tech que nos están comentando en este momento los expertos en este podcast. Hace algunos años también se soñaba tener realmente una cámara de mediación y arbitraje a nivel regional en Aladi, en Uruguay, como una alternativa realmente para poder realmente tener estas disputas que se dan día a día, ¿no? En importaciones, exportaciones, inversiones, propiedad intelectual. Y en este momento esto es posible, sin bajar justamente la calidad, pero realmente contando con la alternativa de la tecnología junto con expertos que realmente son de categoría global. Entonces yo creo que las piezas están listas para dar esta iniciativa, para dar justamente este paso, para que las empresas de toda índole, de todo espacio, o inclusive los ciudadanos, podamos realmente utilizar estas herramientas. Está listo realmente para que esto realmente sea una realidad con mayor seguridad. Y yo me permitiría decir, y ahí no sé qué nos quieren comentar los expertos, incluso poder entrenar inteligencias artificiales que ayuden a dar justamente alguna línea con menores sesgos que realmente podrían realmente ser complementarias. En ese sentido, te diría que estamos a punto de tener realmente una explosión de un cambio de realmente cómo gestionamos las alternativas de mediación y arbitraje. Y a mí me encanta este término de equidad, porque claro, no es la ley justamente solo la que se ejerce, sino es el experto temático el que realmente toma una decisión. De lo que estoy escuchando, y justamente porque creo yo que el gran desafío es, como hace unos 100 años atrás, tantos países, tantos idiomas. En comercio sucede exactamente lo mismo. Múltiples países, muchos términos, y creo que justamente el tema legal es para poder protegerse, porque lo que para Marcelo puede ser A, para mí es para ser B, lo pensamos, lo discutimos, y luego justamente llega, entendí diferente, vamos a la mediación. Entonces, la primera pregunta al foro, y veamos justamente, y tenemos varios expertos en el tema, entonces la primera pregunta es, el primer desafío que queremos enfrentar es justamente romper esas barreras de comunicación, tratar de que todos tengamos el equivalente a un lenguaje común, acuerdos comunes, independientemente justamente del el país de origen o lo que fuere. ¿De eso estamos hablando? ¿Quién se anima primero justamente a romper el hielo un poco? Yo quisiera hacer un breve comentario al respecto de lo que preguntas, pero también quiero atar a lo último que acaba de citar Jaime. Mira, estábamos terminando aquí en este equipo una consultoría de reestructuración de una de las universidades más prestigiosas en leyes de México. Y dentro de ese estudio realizamos entrevistas a expertos nacionales e internacionales. Se me quedó tan grabada una de las entrevistas que tuvimos junto a Eduardo casualmente con un gran abogado, un abogado de los top estudios jurídicos de Corea del Sur, alemán, coreano, ejerce en Alemania, ejerce en Corea por más de 20 años manejando las mejores cuentas.
Y le preguntábamos que nos hable de las tendencias, el tema de comunicación, lo que preguntas, Edgar, pero también esos espacios virtuales. Casualmente se me quedó muy grabado cuando nos decía, antes los estudios jurídicos grandes contrataban a muchos abogados para tratar de traducir el lenguaje internacional de los contratos al coreano profesional, que no es lo mismo el lenguaje común, y viceversa, el coreano al inglés, pero al inglés profesional inglés. Ahora ya no, con las herramientas tecnológicas y con todo lo que está sucediendo, dice, y atando a la inteligencia artificial, en lugar de contratar tantos abogados jóvenes, ahora contratan los estudios jurídicos desarrolladores tecnológicos, justamente porque el soporte ya no está tanto en el abogado, sino en la herramienta digital. Me encantó eso, porque estás hablando de que son estudios jurídicos muy grandes, donde ahora su nómina ya se enfoca más en otro tipo de profesional con diferentes habilidades que no están relacionadas al derecho, pero que sí dan el apoyo y el soporte. Eso a mí me dejó una lección. Esa lección es que claramente, y como lo estamos mirando día a día, no podemos separar o manejar la tecnología por un lado, lo legal por otro, el comercio por otro lado. Eso ya no es lo que una empresa realmente, o no es cómo una empresa debe abordar sus negocios, sino que deben ser de una forma integral y sí, incorporando las tecnologías. Pero al mismo tiempo, para una empresa es muy caro adoptar una tecnología para una solución específica. Lo mismo, ¿no? Contratar ciertas tecnologías que van a ir cambiando o evolucionando. Alguien ponía hace 2 semanas, dice el Estado quiere contratar también soluciones tecnológicas, pero la tecnología cambia de año a año y el Estado no tiene la capacidad, no es su giro de negocio. El tener ciertas tecnologías, es mejor utilizar empresas que van a estar adaptando la tecnología y van a estar actualizando constantemente. Y eso hace que se forme un ecosistema donde el sector público, el sector privado, los actores del comercio exterior trabajan de una forma coordinada y dando las soluciones que el mercado así lo demanda. Y eso es lo que estamos en este momento hablando, tratar de dar y proveer esas soluciones que el mercado así lo necesita, y la seguridad jurídica con esa famosa descentralización de la justicia, así como empezamos con las criptomonedas, en la descentralización de la moneda. Hacia eso va el mundo con las nuevas tecnologías, hacia la descentralización de muchos aspectos del quehacer económico, social, pero con nuevas herramientas que lastimosamente, o para bien o para mal en algunos casos, ya son tendencia y que no tienen una reversa o marcha atrás. Esa sería una reflexión que yo quisiera de forma general para que Mirje y Eduardo como estratega, Mirje como experta en leyes, puedan complementar y profundizar. ¿Qué tan grande es el problema? Sí. Bueno, yo creo que yo puedo responder. Uno de los temas siempre en cualquier contrato es el tema del lenguaje, el idioma y el lenguaje, porque precisamente a lo que me refería al inicio con esta localización y esta nacionalización de los contratos. Y pasa también en español, algo que me he dado cuenta cuando se redactan contratos entre estados de habla hispana, es que no todos utilizamos el mismo español. Y un contrato en español mexicano no se interpreta de la misma manera en Sudamérica. Es muy interesante ver, porque todos diríamos, bueno, es español, son las mismas palabras, son los mismos términos, pero el lenguaje jurídico es muy distinto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Aprender a escribir y aprender a hablar en neutro. Hay un español neutro que es mucho más estable, lo mencionaba Marcelo. Esta diferencia entre el business English, el legal English también es todo un tema. En materia de comercio internacional solo se puede utilizar inglés, incluso la práctica ideal sería que entre estados de habla hispana también los contratos internacionales se manejen en inglés. ¿Por qué? Porque hay, de acuerdo con la OMC, 15 modelos
de contratos. Y si bien la misma OMC tiene su parte o el formato modelo en inglés, en español y en los otros idiomas oficiales de la ONU, hay ciertas discrepancias. Ya cuando uno analiza el contexto, cuando uno analiza el contenido base clausular, hay discrepancias entre esta traducción que se hace del inglés al español. Entonces, obviamente, no le vamos a pedir a una pyme que tenga los traductores o que pueda hacer estos cambios de Legal English a Business English, luego español jurídico y luego español de negocios. Pero sí debemos aprender a utilizar la neutralidad desde el idioma, desde la redacción contractual. Muchas veces, y esto también es una práctica que yo he visto desde que estudiaba Derecho en la licenciatura y a lo largo de los años, que se redactan las cláusulas de manera tan compleja, utilizando un lenguaje muy rebuscado, tratando de darle un nivel más alto de formalidad, que queda demasiado confusa. Y hay cláusulas que tienen 4 o 5 interpretaciones, una sola cláusula, y por eso surgen las controversias. Si el lenguaje no es tremendamente claro y concreto en un contrato, siempre va a haber controversia. Siempre se va a dar este error de interpretación, porque una cosa es lo que las partes hablan y otra cosa lo que el jurídico escribe. Esto también, no siempre el departamento jurídico o no siempre hay un abogado que esté en la negociación, y ahora con la IA no es un abogado experto que sabe lo que esa empresa requiere. Entonces las pymes hacen una lista de cláusulas y le piden a ChatGPT o a cualquier otro gestor de IA que redacte un contrato, y me ha tocado revisar varios contratos que realiza la IA y no tiene esta precisión jurídica. ¿Por qué? Porque toma como modelos contratos de otros lugares, contratos en otros idiomas, y tampoco nos dice claramente de dónde tomó esas cláusulas. Entonces, de repente en México vemos que llega un contrato que habla de un real decreto, que habla de una ley que tiene un número, una diagonal y un año, y eso no se utiliza en México, y estas imprecisiones son las que crean las controversias. A fin de cuentas, las imprecisiones lingüísticas son la base, como bien lo mencionaban, de toda controversia. Por eso, lo ideal, punto número 1, es hablamos español neutro en la negociación, escribimos español neutro en el contrato, o escribimos en inglés jurídico el contrato de manera neutra, es decir, sin hacer alusión a legislaciones específicas, sino que nos vamos poquito más allá hacia normas internacionales. Eduardo, tú mencionaste este número, entonces justamente, ¿qué tan grande es este problema? Este es un número que para mí en un negocio, imagino que para ese monto que mencionaba, estamos hablando que el negocio siquiera de 50, para que justifique todo esto. Entonces, a diferente escala, diferente tamaño, pero ¿de cuánto estamos hablando? Porque es un coste adicional al tema de justamente del comercio que lo hace más lento. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuáles son los números en problemas como estos? De acuerdo, Edgar. Sí, de hecho, son números que van a partir de los cientos de millones de dólares hasta N, donde tradicionalmente se utilizaba o se utilizan estos mecanismos de arbitraje internacional, mediación y arbitraje internacional. Entonces, las pequeñas empresas no tenían acceso. ¿Y cuál es el costo real? El costo puede ser tiempo, realmente es dinero también, y sobre todo también hay costo reputacional. Son los 3 grandes costos que hemos visto. Y el cuarto es el costo de las relaciones humanas. Algo que salió mal y rompe el costo de tu relación de negocio de 2 empresas que funcionan muy bien, son profesionales y solo hubo un error, un malentendido y nunca más vuelvan a hacer negocios. ¿Por qué? Porque hubo un problema y en esa situación ya no se hablan entre ellas. Entonces, esos son los costos que nosotros hemos visto y que ayudamos a resolver. Tenemos el caso de una persona a la que hemos nombrado Cristina, por ejemplo.
a esta Cristina era una persona, es un caso que operó Mirje, y esta persona estaba en un país sudamericano, así lo vamos a llamar, en un país sudamericano. Ellos se dedican a las finanzas y lo que hicieron fue entrar a un programa de desarrollo de tecnología para poner su brazo fintech a través de un programa del gobierno. Entonces básicamente estaban bajando fondos del gobierno. Entonces para bajar cierta cantidad de fondos ellos necesitaban dar entregables cada cierto tiempo. ¿Qué pasó? Que contrataron un desarrollador en otro país, el desarrollador no estaba haciendo el trabajo, estaba dando solo la parte visual, no estaba dando el fondo del código, estaba dando el front-end, no el back-end y demás. Entonces, a través de los mecanismos de negociación, conciliación y arbitraje que tenemos, se pudo armar un caso con él y llegar a una conciliación y a un arbitraje al final con esta persona, donde en cada uno de estos momentos escalonados se van generando pruebas, se va generando un trabajo, se van generando acuerdos, de tal manera que se va volviendo la relación más cercana y más seria para ambas partes. En lugar de irse fraccionando, se va acercando todo. Y por unos cuantos miles de dólares pudieron resolver su caso y esta persona, al final, estos emprendedores pudieron obtener los fondos, pudieron obtener todo lo que necesitaban. Entonces, el costo puede ser para una pequeña y mediana empresa, el costo de un contenedor, de una décima parte de un contenedor, el costo de que no llega a tiempo. A otra empresa que había contratado un 3PL y se le quedó en aduana. Un 3PL es una empresa de logística que se dedica a darte una solución integral para que tú puedas importar o exportar bienes. Ellos estaban importando. Y este 3PL en particular no podía sacar cierta carga porque no tenían la experiencia para hacerlo. Entonces se quedó parada en aduana. Un día en aduana es muy caro en México. Bueno, en cualquier país, de hecho. Entonces, ya la carga llevaba varios días en aduana y lo que hicimos fue activar la mediación. Se llegó a un acuerdo y se pudo sacar la carga contratando a otro agente aduanal. Estas conversaciones se abren a través de mecanismos profesionales porque las partes ya están de acuerdo, ya están obligadas. Entonces, ¿cuánto dejaron de pagar? Unos cuantos miles de dólares. Estamos hablando que si por $10,000, $15,000 no va a ser un arbitraje internacional tradicional. Ni siquiera va a ser un juicio a otro país. Las empresas pequeñas y medianas dejan perder ese dinero porque el costo de oportunidad es más alto. Pero aquí, por unos cuantos miles de dólares, puedes resolver el caso. Tienes mediación en línea, tienes un expediente electrónico ligado a blockchain, donde se va haciendo de nuevo más seria la relación, vamos generando más pruebas de cada lado y vamos haciendo que el caso sea más serio, que las personas quieran resolver, que tengan esa disposición y esos espacios mediados por un profesional que los ayuden a tener estas conversaciones difíciles. Entonces, es mucho más que simplemente el costo del dinero, que son unos cuantos miles de dólares, sino todo lo que te salva, que son relaciones, reputación, tiempo y conseguir cosas alternas que probablemente de otra manera hubieras dejado perder. Jaime, creo que nos estamos llegando a ciertos puntos que es muy interesante. Y por ejemplo, mi ignorancia de tema de derecho, porque obviamente no es lo mío como tal, comienzo a ver que, y estoy sorprendido también, tú y yo usamos inteligencia artificial y hemos tenido ya un recorrido al amplio, en el cual nosotros nos enfocamos en usar inteligencia artificial entrenada y encerrada. No la abierta, no la del público, porque obviamente no sabemos lo que va a pasar y cada quien lo hace diferente y cada uno ve de su manera diferente. Y peor justamente cuando tiene dos partes. Por ejemplo, aquí estamos 5 personas. Si quisiéramos hacer la cantidad de permutaciones, de combinaciones de comunicación entre Edgar, Marcelo, tú Jaime y tú y Mirj, creo que llegamos a un número como de 120, 130 computaciones diferentes y nadie se puede poner de acuerdo. Sin embargo, al usar un medio común tipo Teams, todos estamos comunicados al mismo rato sin tener que ser diferentes. Entonces, ¿qué has visto tú con la diferencia de usar una inteligencia artificial abierta a una cerrada y entrenada? ¿Cómo lo ves? ¿Qué beneficio podría tener un ambiente como el que estamos hablando? Bueno, de hecho, creo que para el tema de derecho y también para otros temas delicados donde las vidas de las personas están en juego, como por ejemplo medicina o incluso psicología, ciertamente las inteligencias artificiales cerradas vendrían a ser realmente
la necesidad o la posibilidad. O sea, yo creo que estamos listos para poner el diagnóstico, el futuro realmente de las personas en una IA. Si me preguntas, la respuesta es un gran sí. De hecho, a nivel Ecuador, yo diría que yo tendría más confianza en la decisión de un juez IA que realmente un juez humano. De hecho, también eso se está dando en algunos países como en El Salvador, donde ellos reconocen que el 93% de diagnósticos con Doctor SB, que es una IA destinada, tiene algunos errores de un 7%, pero es mejor tener ese 7% que no tener realmente un despliegue, hablemos de medicina. Entonces yo diría que a nivel comercio, la IA realmente se convierte realmente en un aliado sumamente poderoso para lo que nos comenta también Eduardo, la parte de bajar los costos de forma sustancial para el tema de discrepancias que realmente podrían darse. Ahí yo te diría que lo que sí necesitamos es dar ese salto de fe, ¿verdad? Para que realmente la utilización de la tecnología pueda realmente ser entendida. Yo me he topado con notarios, por ejemplo, que no entienden que el blockchain es mucho más poderoso que realmente tener un acto notarial físico. O, por ejemplo, la parte relacionada con lo que nos decía Mill, que es la parte relacionada con estos conflictos de interpretaciones culturales, ¿no? Ciertamente el mejor español de Latinoamérica es el ecuatoriano, pero no, solo broma. Pero en todo caso es un tema que hay que comprender que no hablemos siempre la misma dialéctica, y en ese sentido podemos tener realmente estos temas de desarrollo, hablemos de sesgos disminuidos de lo que viene a ser el uso de tecnología. Y en ese sentido yo te diría que sí hay una necesidad urgente de comprender que la inteligencia artificial, las tecnologías actuales son la gran apuesta de desarrollo. O sea, no tenemos que realmente ponernos límites sobre esa gran apuesta. Me encanta lo que está sucediendo, por ejemplo, en Chile, en Uruguay y ahora en El Salvador, porque creo que esa gran apuesta se está dando por algunos países que están entendiendo que realmente esta posibilidad se está dando. Y ciertamente creo que México, de lo que he podido revisar, está dando pasos también súper sustanciales en ese sentido. Y yo creo que si México, que es uno de los 3 grandes, hablemos players de lo que viene a ser la economía latinoamericana, lo hace, lo acepta, lo difunde, yo creo que los demás vamos realmente a seguir adelante. Y ahí yo tengo una pregunta que le comentaba a Marcelo hace algunos 2 días, que era la parte en cambio ya de cómo realmente el acto jurídico se enfoca en lo que viene a ser la parte de los distintos países. Yo le decía, bueno, tenemos una mediación, tenemos un arbitraje entre país A y país B. ¿Cómo a nivel jurídico realmente ya puedo poner que esa sentencia, entre comillas, o esa, hablemos razón, o esa, hablemos solución, se ejecuta realmente en el país local? Entonces ese es el link que realmente creo que falta, o me falta a mí entender, para que justamente que estas herramientas que ya están a disposición, pues sean realmente utilizadas de forma incluso ya masiva. Marcelo, ¿quieres acotar algo? Mira, yo creo que Mirja es nuestra experta en esta pregunta tan puntual. Yo más bien dejaría para después una reflexión del tema de los costos. ¿Qué tan grande, Edgar, le preguntabas, y Eduardo hablaba mucho de los costos? Yo creo que es muy importante profundizar un poquito más, diseccionando ya por etapas lo que Eduardo muy bien describió, pero las soluciones ya un poco más por etapas para ver la cadena de valor, que no solo es un costo, o sea, no solo es el costo en estas 4 pilares que nos hablaba Eduardo, pero hay un poco más allá de lo que nosotros podemos hablar. Pero la normativa es importante. Yo creo que Mirja es fundamental para que nos diga cómo funciona esta legalidad. Y después sí me gustaría profundizar un poco sobre ese tema que me parece crítico y fundamental para cambiar la cultura y en la adopción, no solo de este tipo de herramientas o soluciones, sino también la adopción o la incorporación de la inteligencia artificial, como menciona Jaime. Así que adelante, Mirja. Muchas gracias. Sí, justamente ese es uno de los puntos principales por los cuales cuesta tanto trabajo dar estos pasos hacia la solución alterna de controversias. Número 1, se ve como algo que solo es internacional, que no puede localizarse, y está este temor de qué viene después, y si falla mi arbitraje, y si falla la conciliación. Bueno, primero, todos los medios de solución alterna de controversias, principalmente en materia comercial,
están reconocidos por la norma internacional. La OMC y todos sus estados miembros tienen este reconocimiento para la solución de controversias por estas vías, por cualquiera de las tres: mediación, arbitraje o conciliación. De tal manera que muchas legislaciones locales lo que han hecho es reconocer esta legitimidad de la norma y del instrumento jurídico que se genera a partir de la solución de controversias. Es decir, si tenemos una mediación o una conciliación, tendremos un acta que nos revela ahí todo lo que se actuó, los acuerdos de las partes e incluso el cumplimiento o incumplimiento en su momento, o tendremos un laudo arbitral, que es el medio más formal, y todos estos tienen plena validez en juicio como prueba. Ese es el punto en el que los estados están trabajando, el reconocimiento de estos instrumentos que, si bien son soluciones de controversias privadas, y esto también es lo que da cierto recelo para admitirlo como un medio viable, porque dice, bueno, es un privado, una instancia privada que me aduce hacia un arbitraje con un árbitro privado que no es un juez del Estado, y ¿qué valor va a tener? Bueno, tiene plena validez en juicio como un acto de buena o de mala voluntad por alguna de las partes o por ambas partes también, y puede ser acreditado como una documental privada. Este es el peso base que se tiene, y esto se puede presentar en cualquier lugar del planeta. No estamos hablando solo de legislaciones particulares como sería México, como serían Chile o Perú o Argentina, sino que ahí se abre la posibilidad de que estos medios de solución realmente le ahorren tiempo y dinero mucho a las empresas, y que si algo falla y tienen la necesidad de escalar ya hacia un juzgado, le presenten al juez todo este camino previo, y el juez tendrá entonces suficientes elementos de juicio para valorar la buena fe de una de las partes, la mala fe de la otra parte, o el hecho de que ambas partes tienen responsabilidad ante el incumplimiento. Y creo que esto también es uno de los puntos de mayor valía del uso de los medios de solución alterna de controversias. Antes, en un inicio, cuando se empezaron a utilizar estos medios, sí, era una cuestión de, pues, si falla vas a tener que hacer un juicio. Los juicios, por lo menos en México, los juicios mercantiles son larguísimos, duran 10, 15 años algunos o más, y las empresas no están dispuestas a gastar todo este tiempo y dinero en abogados, aunque sea un tema local, en un juicio de años que realmente no les va a redituar la pérdida que obtuvieron. Pero los medios de solución de controversia sí. Ahí uno de los elementos principales, como hablaban ustedes de la equidad, es que no es radical como en un juicio que uno pierde, uno gana. Un medio de solución implica que ambos pierden un poco y ambos ganan un poco. O sea, no es total ni radical, se ve en la justa medida, y esto también es uno de los elementos de juicio para los juzgados. Cuando llegamos ya al litigio, el juez va a decir, bueno, si no estabas perdiendo tanto, ¿por qué continuaste el incumplimiento? ¿Por qué sigues sin cumplir con tus obligaciones? Y pues le da más certeza a la parte afectada de tener un cierre óptimo para su caso, e incluso pues hacer los juicios más rápidos porque ya las partes habían negociado. Yo creo que eso es uno de los elementos que debemos de considerar. El miedo de las empresas a tener un medio de solución de controversias privado es que no tiene valor para el Estado dentro de su ideología. La realidad es que sí lo tiene. Estamos hablando también de que toda empresa implica patrimonio, y los derechos patrimoniales son derechos humanos de las personas. Entonces, toda la normativa en materia comercial también, donde se afecta directamente el patrimonio de las personas, tiene este elemento de derechos humanos que le da la validez jurídica internacional, y que en gran parte de las legislaciones, sobre todo de nuestro continente, esto tiene un peso como si fuera legislación nacional.
Ya no hablaremos de las teorías y no entraré mucho a la teoría jurídica, pero esto también no se tiene que perder de vista. Regularmente se rompe esta visión de es comercial o son derechos humanos. No, todo va de la mano. Y si nos sumamos sobre la Agenda 2030, también eso implica estos medios de solución alterna de controversias. Comencemos justamente a juntar las piezas, a empezar a cerrarlas. Empezamos hablando que justamente es una transformación. Hay un problema, hay tecnología nueva, estamos tratando de evolucionarla y sí, estamos haciendo camino, porque no hay nada definido, es bastante nuevo. Los números que vi dicen a nivel global, dice que esto es una industria del legal tech, aproximadamente 50 billones con B de dólares, lo cual es un número bastante grande. Para ponerlo en contexto, obviamente es la mitad de la economía del Ecuador. Y obviamente lo que estamos hablando en temas de comercio, esos 5 millones que mencionaba Eduardo, si se los pudieran ahorrar, sería justamente un par de transacciones más que alguien más se beneficiaría. Y de eso es lo que creo que estamos tratando de hacer. Cómo usar, cómo transformar, cómo venir, qué hacer diferente para poder agilizar y minimizar los riesgos y que todos estemos mejor. Entonces, Eduardo, empecemos a cerrar un poco. 4 cosas que tú le recomendarías a las partes. ¿Por qué comenzar a usar un medio intermedio tipo Legal Tech? ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Por qué no esperar? Claro que sí, y ahí me permitiré el comercial si nos dan permiso. 4 cosas. Número 1, porque es lo que todos olvidan en el comercio internacional. Y nosotros lo hacemos más fácil. Si ya tienes un contrato en PDF, que es lo que la mayoría de las personas tienen, con nosotros en nuestra plataforma ya lo puedes subir y por unos cuantos dólares, por menos de $10, puedes sellarlo con blockchain y con ese sello de tiempo. Eso ya te da acceso a una plataforma donde si algo sale mal, tú puedes tener acceso a conciliadores, mediadores y árbitros profesionales certificados a nivel internacional que te pueden ayudar tu caso. A los mediadores, a los árbitros que están allá afuera, ellos pueden venir a nosotros también y hacemos match de su expertise con esos casos. No tienen que viajar, tienen que dedicarle unas cuantas horas de estudio y de Zoom, que de todos modos ya lo hacen, al comercio internacional. Entonces lo que hacemos es bajar esas fricciones. 3, la legislación cambia en todos los países y cambia entre ambientes. Si firmamos a través de una VPN, a través de medios digitales, estamos en Ecuador, pero firmamos con una VPN en China y demás, ¿dónde aplica o qué sucede? Bueno, si tenemos una firma digital con biometría, no pasa nada. Ya sabemos quién está firmando, cuándo está firmando y está ligado a un blockchain. Y por último, tienes un proceso trazable que es relativamente barato, aunque a Marcelo no le gusta que use esa palabra, pero es relativamente barato. Como persona de negocios, es la manera más segura, transparente de hacer las cosas bien. Y sobre todo nos va dando pruebas. Lo que comentaba Mirje es, mientras yo haga las cosas bien y la otra persona también, a todos nos va dando pruebas de que todo se hizo bien. Tal vez fue un desacuerdo. Y si tenemos la desfortuna de encontrarnos con una persona que no hizo bien las cosas, también tenemos todos los elementos para probar. Mira, fuimos a conciliación, fuimos a mediación, fuimos a arbitraje, llegamos a estos acuerdos y de todos modos la contraparte no hizo nada. Puedo también presentar eso. Qué mejor. Son elementos del comercio internacional que por algo existen y por eso son utilizados y ahora están al acceso de todos. Hace 3 años esto no existía. Jaime, de tu lado, obviamente, sé que vas a contar tu experiencia internacional y el tema de ahí. Entonces, 4 consejos para empezar a meternos en esta nueva, en la transformación de Legal Tech. Bueno, lo primero yo creo es entender que la inteligencia artificial, el tema relacionado con blockchain, otras tecnologías, son una realidad y hay que utilizarlas. Yo creo que hay que romper esa barrera de vamos a pensar, vamos a ver si se desarrolla. No, estas tecnologías están ya a disposición y me encanta lo que dice Eduardo, la parte de no decir barato, sino precios convenientes para que justamente esta explosión realmente de comercio se profundice mucho más. Imagínate que este tipo de contratos incluso podrían llegar a tan al consumidor como por ejemplo temas
como comercio electrónico, ¿no? Yo me imagino, compré algo por Etsy desde México, me encantan esas calaveras hermosas que tienen, ¿verdad? Compro acá en Ecuador, no me llegó realmente roto. Bueno, ¿puedo ser una solución de controversia, aunque sea por $5? Respuesta, claro que sí. Entonces es un tema increíble. Yo creo que el primer paso es romper este paradigma que tienen algunas personas, algunas empresas dentro del derecho latinoamericano o mundial, y realmente comenzar a utilizarlo, comenzar realmente a dar este paso. Ya no somos adaptadores tempranos, ¿no? Blockchain, inteligencia artificial ya no es una tecnología que tiene 6 meses, son tecnologías que ya tienen realmente algún par de años y realmente están consolidándose cada vez más. Número 1. Número 2, yo creo que es una forma realmente de integrarnos como latinos, como empresas, y realmente profundizar el comercio, ¿no? Yo creo que esta herramienta también nos va a ayudar a dar ese paso de convertir a las pymes en pymex, pequeñas y medianas empresas de exportación, porque uno de los temas que realmente se lo piensan las empresas es, oye, qué difícil es esto, imagínate si me estafan. Entonces esto yo creo que es una herramienta más de las que existen para justamente eliminar estos riesgos del comercio exterior, y realmente a mí me parece que si es que viene desde México, pues es como te decía, una de las 3 grandes economías de la TAM. Entonces es una alternativa realmente muy, muy interesante. 3, la parte de alfabetización digital. Es importante que los dueños de las empresas jurídicas, los dueños realmente de las empresas de comercio, importadores, exportadores, entiendan que no solamente su equipo, sino son ellos de forma directa los que realmente tienen que entender de las tecnologías y su potencial. Realmente eso es una necesidad urgente, este gran upskilling, este reskilling que realmente también hablamos aquí en el programa, ahora es más urgente que nunca. Y ya no es necesario realmente solo tener una persona como CTO, sino realmente que los presidentes, los dueños de las empresas entiendan las capacidades. Y por último, yo te diría dar el paso. Este 2026 va a ser espectacular para este tipo de tecnologías. Son ni siquiera alternativas, yo te diría que más bien va a ser al revés, ¿no? La alternativa de no tecnológico va a ser realmente la alternativa en futuro. Yo creo que estamos listos para hacerlo, y más bien hay una carrera, ¿no? ¿Qué país, qué empresa va a ser realmente la que va a liderar esto? Yo me imagino que esto va a ser algo así como el comercio electrónico. Va a haber estas grandes empresas que van a ir creciendo, que van a tener reputaciones importantes y que realmente van a ser las que vayan consolidando justamente este tipo de opciones que realmente vamos a tener en productos, en servicios, en inversiones, tomando en cuenta este superpoder que es la movilidad y la globalización, que más allá de las tarifas que se están dando a nivel global, yo creo que va a continuar y se va a seguir consolidando. De tu lado, Mirche, 4 recomendaciones para justamente los productores o pequeños y medianas empresas. ¿Por qué hacerlo ahora? Sí, bueno, y tenemos que ligar 4 recomendaciones. Número 1, por practicidad, costos, tiempo. Esto les va a servir muchísimo para que puedan agilizar sus procesos de venta. Es importante ya abrirse a otros mercados, visualizar las cosas de manera diferente. Entonces, un contrato digital les permite tener la certeza comercial y tener la seguridad jurídica de las gestiones comerciales. Segunda recomendación, segundo punto, hay que verificar la firma digital y no solo hacer firmas electrónicas. Este es un elemento clave, como bien lo mencionó Edu hace unos momentos. Tenemos en México una norma que es la NOM 151, pero todos los estados tienen normas que validan estas firmas digitales. ¿Cómo identificamos uno de otra? Bueno, la firma electrónica simplemente es pegar la imagen de la firma o hacer la firma de manera manual, pero con el ratón de la computadora o con el pad. Una firma digital tiene esta trazabilidad, tiene este elemento de blockchain, tiene esta validación clave que permite que la firma sea jurídicamente válida, que es lo que hablábamos también hace un momento. Las firmas electrónicas no son aceptadas a nivel mundial, no en todas las legislaciones. La firma digital sí es válida en el 95% de las legislaciones, porque es lo que se tiene que dar. Tercera recomendación, no tenerle miedo a las soluciones alternas de controversias. No es una pérdida de dinero y tiempo, pero sí buscar
soluciones alternas que sean mucho más ágiles y dinámicas. Las arbitrajes o las mediaciones tradicionales es dar una lista, elegir el nombre del árbitro o del mediador, del facilitador en general, contactarlos, viajar de un lado a otro del planeta, tener las reuniones, y esto implica gastos de traslado, de viáticos, de comida, e incluso los honorarios jurídicos. Los medios de solución alterna digitales nos ahorran todo eso y son más dinámicos. En 60 días, 90 días tenemos ya una solución, cuando regularmente tomaría 3, 6, 9, 12 meses tener un arbitraje cerrado. Entonces hay que abrirse, no hay que tenerle miedo a la tecnología, y con esto cerraría. La tecnología no es mala, simplemente hay que saber usarla, pero el primer paso es dejar de tenerle miedo y quitarse también estos tabúes de que lo jurídico no tiene nada que ver con lo tecnológico, que son dos áreas diferentes y que están totalmente aislados uno del otro, porque realmente no es así. La tecnología está en todo y la transformación digital se tiene que dar en todos los aspectos. Mencionaban también el área médica, el área psicológica, psiquiátrica, en todo está la tecnología, y el derecho no puede quedarse atrás. No podemos estar ejerciendo un derecho tradicional cuando las problemáticas ya son digitales. Creo que esa sería mi conclusión. Muchas gracias. De tu lado, Marcelo, ¿por qué hacerlo ahora? Muchas gracias, Edgar. Asimismo, en la misma línea, permíteme dar estas 4 reflexiones muy breves de cierre. Permíteme también que estas 2 primeras hablen acerca de la solución administrativa, operativa de lo que es una plataforma LegalTech, y las otras 2 de lo que es la solución de controversias del entorno, la seguridad jurídica. No hemos hablado de la parte de sustentabilidad. Y te pongo esto con el ejemplo de un banco. Un banco me ofreció abrir una cuenta con atención personalizada. Perfecto. La atención personalizada era que un mensajero llevaba un folder lleno de papeles, lo mismo que te hacen firmar probablemente en la sucursal, para que yo firme, y después tenía que acercarme al banco para el biométrico, ¿verdad? Entonces la atención personalizada no era mucha pérdida de tiempo. Si yo me equivocaba en firmar esos documentos, otra vez tenían que emitir un folder lleno de documentos. Esos van a un repositorio, a una bodega, donde está lleno de papeles y necesita el banco pagar a una persona para que esté archivando, para que busque. Es un gasto de papel muy grande. Gasto en mantenimiento de un espacio físico, gasto con personal que tiene que estar administrando todo eso. Algo que ya tranquilamente lo podrían estar manejando de forma digital, y nuestra solución en este LegalTech también tiene un impacto en la parte sustentable, en reducir lo que es el papel, y esa atención personalizada realmente hacerla eficiente. Personalizada es que te llegue un email y puedas darle clic y con un biométrico automáticamente puedas firmar ese contrato y todo lo que demanda ese proceso. Entonces, esa sustentabilidad es número 1. ¿Por qué? Porque ya no podemos estar dejando por fuera esa prioridad en materia de sustentabilidad con el ambiente, con todo lo que implica este concepto. Número 2, las empresas necesitan control interno y eficiencia administrativa. Un administrador de una cadena de colegios muy grande me comentaba que la decisión de él adoptar una de estas herramientas era porque si el CEO o el número 1 de la empresa ordena la compra de un campus o de una herramienta digital, pues tiene que ser evaluada por el de tecnología, tiene que ser evaluada por el departamento financiero, por el legal. Pero si uno se fue de viaje, todo el proceso se detiene. Imagínate, no está el jefe que firma, hay que esperar a que regrese de viaje. Cuando tranquilamente, pues esa cadena puede ser incorporada automáticamente y reducir el tiempo a la mínima expresión. Entonces, también tenemos un tema de eficiencia de tiempo, eficiencia de costos, control interno. Y las otras 2, hemos escuchado mucho
que en materia de seguridad jurídica, cuando las empresas van a una mediación, sobre todo local, existe mucha desconfianza en los centros tradicionales de arbitraje, porque se dice que son clubs, el club de los escogidos, el club de los de siempre, de mediadores, abogados clásicos de toda la vida, que pueden eventualmente ya tener sesgos ante un determinado cliente y se pone en duda la independencia. Eso es grave. Eso es grave porque ya no solo estás poniendo en duda el sistema judicial o una seguridad jurídica, sino ya el proceso como tal de mediación tradicional, conciliación o arbitraje. Acá nosotros generamos esa independencia cuando tienes árbitros calificados, pero de lugares totalmente neutros. Es decir, puedes tener un abogado, un árbitro, un mediador experto en materia de energía, pues un alemán que está en cualquier otra parte del mundo. Canva, por ejemplo, esta plataforma de diseño, tú puedes contratar a un diseñador, pagas, pero no sabes en qué parte del mundo está y te entrega un resultado donde tú estás buscando y es usando la misma plataforma. Por ejemplo, una de las soluciones que puede ser un proxy a lo que nosotros también estamos dando. Eso es la independencia, la credibilidad, la confianza. Como un banco, sin confianza no funciona. Lo mismo en materia legal, sin confianza. Y la última, la transformación digital todavía enfrenta los retos de las generaciones que todavía tienen mucha reticencia o no quieren adoptar este cambio. Y dentro de la consultoría que yo les mencionaba hace unos momentos, Edu, tú recordarás, uno de los grandes miedos era perder la esencia. Es decir, los cambios estructurales, pero no, lo que nadie quiere es perder la esencia. ¿Cómo nació con la primera generación, con la segunda generación? Y la transformación digital no quiere cambiar la esencia, no quiere cambiar la historia. Solo quiere mejorar los procesos, hacer más eficiente, pero sin cambiar la esencia. Entonces hay que entender que la tecnología, la inteligencia artificial, las plataformas, el Migatech, no cambian la esencia de tu empresa. Por el contrario, hacen que esa esencia, que ese legado perdure y se proteja. Entonces también transformar el miedo en un sentimiento de oportunidad, en una perspectiva de largo plazo donde puede, por el contrario, ser mantenida ese legado, ese legado para las siguientes generaciones de una empresa o de una institución. Esas son mis conclusiones, Edgar. Hi. Bueno, estas son las mías. Tu negocio, el que estamos hablando a ti, productor que se dedica al comercio, tu negocio es producir, hacer negocios, transacciones y buscar el bienestar de tu compañía. Pero tú no generas agua, luz o teléfono, tú pagas por un servicio. Y es exactamente lo que estamos hablando acá. No tienes para qué inventar el agua tibia. Tecnología, estoy seguro que tus ingenieros la podrían hacer, pero va a ser solo tuya y tuya, no la que el mundo está usando. No la versión global. Hoy tú no pagas ni siquiera por el correo electrónico. Años atrás, estoy seguro que tenías tus propios servidores. Hoy todos decidimos que lo que está en la nube funciona mucho mejor y funciona bien. Entonces es lo que estamos hablando justamente del costo de oportunidad. Entonces esta es la primera recomendación. Mira todo esto como un servicio que un experto te lo va a dar. Al ser experto, no es un solo proyecto que está manejando. Tiene un sinnúmero de casos comparados con el tuyo. Quiere decir que tiene mucha más experiencia, una curva de aprendizaje. Lo que ellos ya probaron y se equivocaron, te van a traer a ti como beneficio para que justamente eso de acelerar ya esté probado, diseñado y que se pueda ejecutar en el menor tiempo posible. Finalmente, como tal, estamos hablando de una tecnología muy, muy especial, que está probada y que a lo mejor todavía es muy poco conocida, con lo que mencionaban, las firmas digitales y el blockchain. Lo que yo te recomiendo es, ya que estamos en época de inteligencia artificial, revisa el blockchain y así como el internet casi nunca se cae, adivina, el blockchain tampoco nunca se cae porque está diseñado para eso. Pero tiene una capa mucho más amplia. De la forma que está diseñado, el blockchain es casi imposible de hackear. Si alguien cambia cualquier cosa, aunque sea una letra en el documento que estás haciendo, no solo una persona, pero todas las personas que estén en la cadena del blockchain se dan cuenta que alguien lo cambió, con lo cual eso que es muy importante, confianza, trazabilidad de lo que está sucediendo, es la forma mejor para poder garantizar que ese documento, que ese acuerdo, que ese negocio, que eso que estás tratando para mejorar tu empresa, sea lo que quieras hacer y te concentres en producir
hacer negocios y traer dinero. Mirje, Marcelo, Eduardo, Jaime, millón gracias. Creo que fue muy interesante la conversación, aprendí un montón. A todos los que nos están viendo les deseamos un feliz 2026 y por favor compártanlo esto, denle like y estemos listos para una siguiente sesión el próximo sábado. Les mandamos a todos un fuerte abrazo. Gracias.